Pues conforme al calendario de lectura de esta semana, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. ¿Sí? Y bueno, también lo vuelvo a repetir para nuestras visitas, para los demás también. Recuerden, aunque sea el tema, aunque sea el tiempo de la predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, siéntanse en la libertad de poderlo hacer. Semana con semana nosotros tenemos un calendario de lectura de la Biblia, y semana con semana, pues de los textos que nosotros leímos en esa semana, el domingo siguiente, tenemos una predicación referente a alguno de los textos que leímos. ¿Sí? Bien, primer libro de Reyes, capítulo 9. ¿Ya estamos ahí? Versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. Y ahí que me quiero detener. Dice: he oído tu oración y lo que me pediste. ¿Qué nos obliga a este texto? A irnos a un capítulo anterior, a leer el contexto. ¿Qué es lo que oró Salomón? ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? ¿Sí? Quise detenerme ahí porque tenemos que ver qué fue lo que le pidió Salomón, qué fue lo que le oró Salomón a Dios, para ver cómo es como Dios le responde a continuación. ¿Sí vamos bien? Bien. Dice en primer libro de Reyes, capítulo 12. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12, lo que es del versículo 12 en adelante, comienza de esta forma. Entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías en etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empieza. No lo vamos a leer todo porque se supone que ya lo leímos entre semana, ¿sí? Pero hay tres, y me quiero enfocar en tres solicitudes y tres peticiones que hace Salomón, ¿sí? Hay muchas más, pero son como más generales, porque también es en parte a la respuesta que Dios le da a Salomón en el capítulo 9. ¿Sí vamos bien? Entonces no vamos a ver una por una, sino solamente a tres principales o generales. La primera la vemos en primer libro de Reyes, bueno, capítulo 8, versículos del 25 al 26, y dice lo siguiente: ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. ¿Sí? Versículo 26. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿Cómo se escuchó esa actitud del rey Salomón? ¿Qué le está diciendo? ¿Le está pidiendo o pareciera que le estuviera exigiendo a Dios? Pareciera que le estaba exigiendo, ¿sí? Le está exigiendo y dice: ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pregunta: ¿por qué es el rey Salomón? ¿Se le acepta a este tipo de abruptos? No. Dios es Dios. Salomón, pues es Salomón, ¿sí?
Nosotros que ya sabemos cómo termina Salomón, cómo fue la vida de Salomón, realmente podríamos nosotros ver que Salomón no estaba en la postura de exigir absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y de hecho, Salomón fue rey, ¿por qué? Y lo vimos hoy en la mañana, no referente a Salomón, pero por el tema de qué? De la gracia. ¿Sí? Y de hecho, Salomón es hijo de quién y de quién. David y Betsabé. Y hoy en la mañana vimos el tema de Betsabé. ¿Salomón se merecía ser rey? ¿Era Salomón el primogénito? A él le correspondía, según la tradición de los reyes, ser el que sustituyera a David. No, absolutamente no. Sí, pero algo que pareciera ser que le animaba al rey Salomón era eso. Así dice como versículo 25, ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la promesa que le hiciste a tu siervo David. Lleva a cabo esa promesa. Dice, ahora, oh Dios, versículo 26, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pareciera ser que a David le movía más o le emocionaba el que sí, Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir lo que él quiera en mi vida, Dios va a cumplir lo que le prometió a mi padre, ahora Dios lo va a cumplir en mí. Dios, te pido, te exijo, casi, casi, te reclamo. ¿Sí? ¿Cómo se ve esa actitud? Mal, ¿verdad? Y con arrogante, ¿sí? Y qué triste que muchas personas, aún no como Salomón, pero ahora sintiéndose como los hijos de Dios, dice, soy hijo de un rey, ¿verdad? Sí, mucha gente que tiene esa misma postura, reclamándole a Dios, exigiéndole a Dios. Sí, sí, Señor, pero tú prometiste que no me iba a faltar un plato de sopa, ¿no? Tú exigiste, tú dijiste y me prometiste que nunca mi calzado se iba a terminar. Tú prometiste que todo me ibas a proveer, etcétera. Y empezamos con esa actitud arrogante, altiva, de exigirle a Dios. Pregunta, ¿Dios está obligado a cumplir eso? No, no. Hay un detalle bien interesante aquí. Hay un detalle bien interesante. ¿Cuál es? A Salomón le animaba más lo que Dios podía hacer en su vida. A Salomón le animaba más lo que Dios, todas las bendiciones que Dios le podría dar, pero había un detalle. Dice otra vez versículo 25. Ahora bien, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la promesa que le hiciste a tu siervo David. Mi padre dice, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad. Así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Sí, a veces como cuando dicen, a veces yo quisiera saber cuáles son, ¿qué? Mis derechos, pero no mis obligaciones. A veces somos más animados, no, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo derecho a todos los derechos que se puedan imaginar, inventar o lo que sea, pero también cuando se dice en cuanto a las responsabilidades a la gente, pues ya no le gusta, se incomoda. Incluso, por ejemplo, en la cuestión de casa, que tú le dices, oye, ayúdame, y cuando tú le pides, apóyame, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En la cuestión de mi familia, ahorita entendí que ellos se manejan a, si tú tienes algo, yo lo tengo mucho mejor. Si tú estás enferma, no me importa. Mientras yo esté bien, voy a seguir adelante. Y es desafortunadamente mi padre, pues prefiere ese tipo de familia. Sí me huele porque dices tú, he cometido errores, aquí estoy padre con mi hermano, pero no entiende. Y al grado de que pues ya lo estoy perdiendo.
Y me duele porque es mi padre. Pero Sí, siempre va a doler ese tipo de situaciones y lamentablemente cuando la gente no conoce de Dios, pues tiene otra incluso forma hasta mi de propio pensar. padre se burla que vengo. No le hago caso porque yo sé mi historia, yo sé lo que pasó, pero ahorita que vi esta lectura, pues sí comprendo varias cosas. Qué bueno. Sí. Sí, y comprenderlo, o sea, realmente comprenderlo y qué bueno que, pues, que Dios le esté hablando a través de este texto y pues no, no flaquear. Algo que también aquí, como decía, Salomón estaba más animado en esa promesa que Dios, en esas bendiciones que esperaba de Dios, pero que lamentablemente no veía su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? Si tus descendientes cuidan, ¿qué? Su comportamiento. ¿Qué más? Y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente es recibir las bendiciones de Dios y ya, ¿verdad? O sea, mucha gente lamentablemente piensa que se porte como se porte, Dios está en la obligación de dar, de bendecirlo. Se porte como se porte, dice yo soy hijo de Dios, no importa, yo ya nunca me voy a ir al infierno, ya no, a lo mejor las maldades que tú estás haciendo reflejan más bien que eres hijo del diablo y no hijo de Dios. ¿Sí? Más bien es eso, ¿sí? Porque un verdadero hijo de Dios y un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios, lo vimos hoy en la mañana en el Salmo 51, que es buscar a Dios, tratarse de reconciliarse, tratar de ponerse a cuentas con Dios. Y hay mucha gente que parece que se complace en sus malas obras, se complace completamente en sus hechos pecaminosos y aún así siguen presumiendo, no importa, me voy a ir al cielo de todas formas. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. Y el Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Una persona que conoce a Dios, su forma de vivir va a ser como una persona que conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios, su vida va a ser como una persona que no conoce a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, qué interesante que el rey Salomón estaba muy exigente con Dios, muy reclamador de las promesas que Dios le hizo a David. Sin en cambio, pareciera ser que se estaba pasando por alto sus obligaciones. Estaba pasando por alto la palabra de Dios. No entendía realmente que cuál era el propósito o cómo es de que iba a ser bendecido, no simplemente por su linda carita o porque fuera simplemente rey, sino él tenía que cuidar su comportamiento y seguir a Dios con fidelidad. ¿Sí? Si no, pues no. Siguiente siguiente punto que Salomón le pidió a Dios en versículo 29, dice lo siguiente, que noche y día tus ojos estén sobre este templo, porque recordemos que esta oración la hace Salomón porque pues ya había acabado de construir el templo y el palacio. Entonces era como que el día de la inauguración, por decirlo de una forma. Que noche y día tus ojos estén sobre este punto. Está pidiéndole a Dios que sobre este templo, noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho mi nombre estará allí, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, sí, óyenos desde el cielo, donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona, y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo. Dice, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia.
¿sí? En sí, ¿qué le está pidiendo Salomón a Dios? Que el templo, el cual él ha hecho, Dios siempre esté ahí al pendiente. Que cuando una persona ore, Dios, ¿qué? Escuche, ¿sí? Que cuando, inclusive más adelante dice que inclusive las demás, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿sí? Que simplemente toda persona que quiera buscar a Dios, el templo puede ser una referencia. ¿Sí? Dios iba a estar atento, Dios iba a escuchar, Dios iba a ver. De hecho, dice más adelante, lo que ya leímos, dice, y si en algún momento tu pueblo llega a caer en pecado y lo llevan a otro lado, pues que volteen hacia el lugar donde está el templo y tú escúchalos, ¿no? O sea, trata de encasillar a Dios en dónde, en el templo, como si Dios no pudiera estar en cualquier lugar, sino como que si fuera ahí el templo. Entonces, prácticamente Salomón está encasillando o está encerrando a Dios en unas 4 paredes. ¿Sí? Lamentablemente, Salomón está teniendo este mal concepto referente a lo que es la habitación de Dios y sin en cambio ahí le dice, estate ahí atento, escucha, venos, atiende a nuestras oraciones, casi, casi de una forma otra vez exigiendo. La siguiente petición que le hace Salomón, ¿sí? Es en el versículo 41 al 43. Dice lo siguiente, en el futuro, los extranjeros que no pertenezcan, a tu pueblo Israel, oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te piden. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí Salomón? Que el templo que él construyó pueda ser ¿qué? Un referente mundial, ¿sí? Un referente en el cual todas las naciones de la tierra, y él dice que en el futuro, ¿sí? Todas las personas que quieran buscar a Dios pueda ser ¿qué? Y sepan que es aquí en Jerusalén, aquí donde está el templo, ¿sí? Y que el templo pueda ser ese referente, que no importa la nacionalidad, no importa la cultura de la persona, pero si una persona realmente quiere buscar a Dios, tendrá que venir, o decirlo así, o ver hacia donde está el templo y orar hacia donde estamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Salomón quería que el templo fuera realmente ese referente. No que nada más se quedara en el pueblo de Israel lo que era el significado del templo, sino que en el templo se pudiese dar todo lo religioso, todo lo que tenía que ver. Y de hecho sí, pues todos los sacerdotes, toda la liturgia, y lo veíamos hoy en la mañana, toda la liturgia israelita, el centro es Jerusalén, el templo. Y de ahí no tenía que salir, ¿sí? Y de ahí de esa forma, ¿se podían hacer sacrificios en otro lado? No, solamente ahí. Y eso era lo que quería Salomón, que el templo pudiera tener un significado no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, ¿sí? ¿Era cuestión de judaizar al mundo? No, es referente simplemente a la adoración, ¿sí? Pero no era para judaizar a todo el mundo. Bueno, esos son los 3 puntos o 3 peticiones generales que Salomón le hace a Dios. Ahora Dios, regresemos nuevamente al capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, es el capítulo siguiente.
Vamos a empezar por el versículo 3, bueno, 2. Dice otra vez, he oído tu oración y lo que me pediste. Ahí le vamos a dar pausa. Nos saltamos al versículo 4. Dice, ¿cuál fue la primera petición que Dios le pidió o que le exigió? Que cumpla la promesa, que cumpliera la promesa. Entonces Dios en el versículo 4 le dice, en cuanto a ti, dice, si me sigues con integridad y rectitud, ¿qué fue? ¿Qué era lo que le exigía Salomón? Bendíceme, así como le dijiste, así como lo prometiste, hazlo, cúmplelo. Y Dios de cierta forma dice, a ver, aguarda, aguarda, espérate. Versículo 4 otra vez. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, dice, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, dice, ahora sí, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. ¿Sí? No le dijo, sí, sí, ya sabes que te voy a bendecir. No le dijo, sí, sí, o sea, no tengas cuidado, sí te voy a bendecir. No, Dios no le contestó primero hablando de la bendición. ¿Se dan cuenta? Dios le dijo, a ver, yo te voy a bendecir si primeramente, ¿qué? Me sigues con integridad y rectitud. Dice que obedezcas, si obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Y otra vez volvemos a ver ese concepto de todas las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. La bendición que se le dio a Salomón o a la promesa que se le hizo a David referente a ello, ¿fue condicional? Sí, ellos tenían que, ¿qué? Que vivir con rectitud, ser fiel a Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense, si Dios lo hizo esto con David, si Dios lo hizo con Salomón y así con muchos ejemplos que hemos visto, ahora llegamos al pleno siglo XX y nosotros nos ponemos a exigirle a Dios cosas tremendas y bárbaras, nos ponemos ahora sí de altivos y arrogantes con Dios. Dios está obligado a bendecirnos cuando lamentablemente nuestra forma de vivir no es como Dios quiere que nosotros vivamos. No. Ay, Señor, pero ¿por qué yo te he orado tantos años, tanto esto, para que me dieras un coche nuevo? Yo te he dado el pedido para que me dieras una casa de 28 habitaciones, 50 baños. O sea, todo ese tipo de cosas, a veces nos ponemos, y es que tú dijiste, Señor, y es que tú dijiste. Y lamentablemente en muchos lados, ¿qué es lo que enseñan? Reclama las promesas de Dios, reclámaselas, reclámalas, dice, decláralas, decrétalo, o sea, decrétalo así como si que las palabras, ¿qué o qué fueran? ¿Sí? Cuando lo que primero que Dios va a exigir es, a ver, tú no estás en posición de exigirme absolutamente nada. ¿Cómo está tu vida? No, pues, ok, te tengo que cumplir. Porque si tú no cumples, ¿yo te tengo que cumplir? No, no te voy a cumplir ni te voy a bendecir nada, Salomón. Tienes que tener una integridad y tienes que ser recto, obedecer todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Si no, no puedes ser bendecido. Sí, y así, y perdón que lo mencione, pero así decimos, es que un trabajo nuevo, o que me cambie de trabajo, o trabajo acá, o pasar un examen, o etcétera, etcétera. Si no somos primeramente apegados y fieles a Dios, nunca, nunca, nunca recibiremos bendiciones
de Dios. Primero nosotros tenemos que reflejar que Dios vea en nosotros esa actitud, ¿sí? Y ya después, si Él quiere, perdón, porque no está obligado, sino que si Dios quiere, va a bendecir. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente respuesta al siguiente punto o siguiente petición de Salomón, lo vemos en el versículo 3. Dice, el Señor le dijo, he oído tu oración y lo que me pediste. Dice, he apartado este templo para que sea santo este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Y dice, lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. ¿Sí? Y aunque Salomón, la primera petición que le hizo fue ¿qué? Cumple tu promesa, cumple tu promesa, cumple tu promesa. Dios, a ver, no me tienes a mí que decir lo que yo tengo que cuidar. El templo sí, y es más, el templo fue deseado por un hombre conforme al corazón de Dios, que era por su padre David. ¿Salomón deseaba hacer el templo? No, fue un encargo que le hicieron, pero no nació en el corazón de Salomón, sino en el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios de antemano le dice a Salomón, a ver, no necesitas decirme eso, no necesitas ponerme al tanto o darme las puntos a los cuales yo tengo que poner atención, ¿sí? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo cuidar, yo sé escuchar a la gente, yo sé atender a la gente. Salomón, no necesitas decirme tú ese tipo de cosas. Y a veces pareciera ser que muchas veces cuando nosotros oramos o mucha gente ora, a veces pareciera ser que le detallamos a Dios muchas cosas y Señor, y pues así, porque si no lo haces así, pues va a salir mal, ¿no? No, Dios ya sabe las situaciones, Dios ya sabe, sí, ya sabe los tiempos, ya sabe las formas, pero nosotros no podemos exigirle absolutamente nada a Dios. Así que Dios le está contestando y como dice aquí, he oído tu oración y lo que me pediste. Bueno, entonces Dios le da esta respuesta a Salomón y le dice que él sí, él estará vigilando. Y a la tercera respuesta, dice Dios en el versículo 6 al versículo 9, dice lo siguiente. Sin embargo, si, si tú o tus descendientes me abandonan, porque ¿cuál fue la tercera petición que le hace? Que el templo pueda ser ¿qué? Una referencia mundial. ¿Sí? No nada más en Israel, sino una referencia mundial. Y le dice, sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Fíjense cómo dice, rechazaré ¿qué? Este templo que terminó de construir Salomón, ese templo que tanto quería Salomón, que fuese un referente. Dice, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Dice, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será,
porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Entonces, es cierto, Salomón, tú quieres que el templo pueda ser un referente. Tú quieres que el templo sea el centro de adoración a mí mundial. Tú quisieras que el templo pudiese ser realmente algo importante internacionalmente. Casi, casi que el templo pueda ser noticia mundial. ¿Sí? Que esté en todas las redes sociales, que todo se hable del templo y que toda persona que quiera buscar a Dios pueda tener como referente el templo. Pero ¿qué va a pasar? Que si principalmente el pueblo de Israel, si él falla y sus descendientes, como dice aquí, refiriéndonos al pueblo de Israel, falla, el templo, ¿qué significado tendría? Absolutamente nada. Porque lo importante que es el templo o la gente. La gente. ¿Para qué quería tener Dios al pueblo de Israel alejados? Pero eso sí, somos bien religiosos y por eso tenemos nuestro templo. No, no tiene caso. No tiene caso. Por eso cuando nosotros vimos lo que fue el concepto de la iglesia, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Por eso cuando decimos en cuanto al tema de la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿El lugar? No, somos nosotros, las personas, los que forman la iglesia, no un lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene malas experiencias cuando el hombre piensa que el templo es el lugar donde se adora. No, donde se adora es allá afuera, donde se adora es allá donde uno es obediente con Dios, donde uno se muestra realmente con rectitud, con integridad, ¿sí? Que lo que aprendió aquí se lo lleva allá afuera y lo vive. Ahí es donde realmente está la verdadera adoración y la verdadera obediencia para Dios, no aquí. Aquí nada más aprendemos, pero aquí, lamentablemente, si nosotros no fuésemos hijos de Dios, si no nos hubiésemos conocido para congregarnos, pues prácticamente el lugar que nosotros tenemos aquí, pues solamente serviría para los que viven aquí, pero nada más. Gracias a Dios que este lugar tiene la dicha de poder servir para que una iglesia se congregue aquí. No es la iglesia, es para que una iglesia se congregue aquí. Pero si no existiera un grupo de personas buscando a Dios, realmente no tendría ningún propósito este lugar ni ningún otro lugar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, qué interesante que el mismo Dios, podemos ver aquí que el hombre es que religioso por naturaleza. El hecho de poner el templo casi casi como un símbolo hasta de idolatría, ¿sí? Sí, ahí está. Dios no le interesa y eso es algo que tenemos que ver. El Dios de la Biblia no es un Dios religioso, ¿sí? El Jesús Mesías, el Salvador, es el hombre más antirreligioso que podamos conocer. ¿Me explico? Y aquí, a pesar de que el pueblo de Israel se iba a comportar mal, Dios simplemente, como dice aquí, Israel de la dice, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Lo importante no es el templo, lo importante son ustedes. No me interesa el templo. Nunca, a Dios jamás le interesó el templo, jamás. Sin en cambio al hombre que es religioso, al religioso sí. Muchas personas hoy en la actualidad dirán, pero ¿por qué a Israel le pasa esto? Pero Israel, ¿por qué le pasa aquello? Alguien preguntará, ¿por qué a Israel le pasó lo que le pasó con Hitler? ¿Tendríamos respuesta bíblica para ello? Sí. Y aquí está. Sí. Y aquí. Ajá.
Exactamente. Y si la situación empeora con el pueblo de Israel, ¿por qué será? Y el mismo Señor dice, y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, etcétera, 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 por haber abandonado a Dios. ¿Por qué al pueblo de Israel le ha ido como le ha ido? Porque ellos se han olvidado del Dios que los sacó de tierra de Egipto y los eligió, los escogió. Esa es la razón. Desde antes de Cristo hasta la fecha es la misma situación. No es que no sé qué, es la misma. Y de hecho aquí el Señor Dios está hablando acerca del futuro, ¿sí? Y algo que Salomón quería es de que la gente viera el templo y se asombrara y dijeran, wow, aquí es la verdadera adoración de Dios, aquí es donde realmente se adora a Dios, ¿no? Lamentablemente nosotros ya sabemos la historia, quería que el templo fuera un referente internacional, pero ¿qué es lo que dice aquí? Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de horror. En lugar de que digan, wow, el templo de Dios, donde aquí voy a encontrar a Dios, etcétera, dirían, ay, pues, ¿qué les pasó? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no fue fiel, no fue digno del llamado que Dios le dio. Tristemente, este templo que construyó Salomón, lo construyó en el año aproximadamente 957 antes de Cristo. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, casi 3000 años de de nosotros, hace 3000 años, ¿sí? Pero lamentablemente en el año 586 vinieron los babilonios y lo destruyeron. ¿Cuánto tiempo duró el templo? Alrededor de 400 años. 400 años. ¿Sí? Y lamentablemente nosotros sabemos, más adelante seguiremos leyendo acerca de los reyes de Israel y vemos que tristemente el templo fue utilizado inclusive para la adoración a otros dioses. Metían otras deidades dentro del templo y el mismo pueblo de Israel lo profanó. Entonces, Dios, ¿por qué tendría? Y lo advirtió. El momento en que el pueblo de Israel tenga este tipo de comportamientos, se aleje de mí buscando a otros dioses, simplemente rechazaré este templo. Vinieron los babilonios y lo destruyeron. ¿Sí? Después tenemos, después de Babilonia, ¿qué pasó? Regresan, ¿con quién? Vemos en Esdras, vemos en Nehemías, nuevamente se reconstruye ese templo y hasta el tiempo de Jesús con ¿cómo se llamaba este gobernador? Herodes II, Herodes el Grande, inclusive hasta lo amplió, lo reconstruyó, lo hizo más grande, en el año más grande. Pero hay una situación. En Mateo capítulo 23, fíjense lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 23, desde el versículo 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y cómo concluye?
pero no me dejaste. Digo, y nosotros ya sabemos lo que va a pasar con el pueblo de Israel a través de la historia de la Biblia. ¿Cuántas veces Dios quiso reconciliarse o que su pueblo se reconciliara con él? Tenemos a un Isaías, Jeremías, ¿sí? Un Ezequiel, Daniel, ¿sí? Cada uno de los profetas menores que también estuvieron ahí hablando del juicio futuro, y el pueblo de Israel nunca quiso acercarse a Dios. Y como dice aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero dice, y estas palabras creo que son muy fuertes, pero no me dejaste. Y lamentablemente, así como en el caso de Salomón, Salomón ya sabemos, y creo que lo vamos a leer más, ya sabemos cómo va a acabar Salomón, y y Dios habrá querido siempre bendecir a Salomón. Sí. Dios habrá querido bendecir a Roboam, su hijo, y siguiente así. Sí, pero ¿por qué Dios no los bendijo? Porque ellos no dejaron que Dios los bendijera. Y uno dirá, no, pues ¿cómo no? Pues bendíceme Dios. No, primero tienes que ser fiel a mi palabra, ser obediente. ¿Sí? Y si recuerdan un texto que vimos por ahí por Isaías, me gustó mucho esa frase que dice, ay, si tan solo hubieras esto, ay, si tan solo hubieras hecho caso a mi consejo. Y así es Dios. ¿Por qué a veces no somos bendecidos por Dios? Porque no dejamos que Dios nos bendiga. ¿Y por qué no dejamos que Dios nos bendiga? Por nuestra forma de vivir, por nuestras malas conductas, por nuestro mal pensamiento y nuestras acciones malas. Versículo 38 dice, ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. ¿A qué se está refiriendo? Estaba viendo ahí el templo. Dice, ahora tu casa está abandonada y desolada. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo tuvo que entrar al templo para voltear las mesas de los vendedores de ahí, de los cambistas? 2 veces. ¿Y qué les dijo? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y qué era lo que decía Salomón? ¿Cuál era el referente? Que toda persona fuera al templo, ¿a qué? A orar. Que aunque estuvieran lejos, voltearan a donde estuviera el templo y quisieran que oraran. ¿Sí? Porque ahí es donde estaba la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué era lo que estaban haciendo este tipo de personas? Una cueva de ladrones. Estaban haciendo del templo lo que no deberían de hacer, y lamentablemente, como dice aquí, ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Y donde hay ladrones ahí en el templo, prácticamente la presencia de Dios estaba ahí. No. Ya la presencia de Dios ahí en el tiempo de Jesús en el templo ya tenía mucho tiempo que ya no estaba. Aunque ya no metían otros ídolos, aunque supuestamente trataban de hacer todo religiosamente conforme a la ley de Moisés, pero lamentablemente el mismo Dios, Jesucristo, quien es Dios, él mismo está diciendo, y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Y 39 dice, pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Prácticamente estamos en el capítulo 23, 24 de los últimos capítulos del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Prácticamente las últimas palabras que el Señor Jesucristo también les enseña. Prácticamente el Señor Jesucristo ya se está despidiendo aquí de su amada Jerusalén, ¿sí? Porque ya en unos días siguientes ya iba a ser apresado para ser crucificado. Dice, pues no me aceptaste en esta venida que yo. Y ahora la próxima vez, oh Jerusalén, que me vuelvas a ver,
será ya cuando yo venga, ¿sí?, a establecer mi reino y a hacer juicio. Y de ahí nos saltamos al capítulo 24, versículo 1, porque sigue. Cuando Jesús salía del terreno, del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acababa de decir anteriormente Jesús? Ya tu casa está abandonada y desolada. En el tiempo de Jesús, ¿los judíos realmente adoraban a Dios de la forma que lo tenían que hacer? No. ¿Sí? Ese segundo templo hecho por Herodes, este segundo templo que fue hecho más majestuoso, más ampliado y corregido y lo que sea, ¿tenía algún significado para Dios? No. ¿Vino Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice Juan, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 1? Dice, vino a su pueblo, dice, y su pueblo lo rechazó. Entonces, si rechazan a Dios, si rechazaron a su Cristo, si rechazaron al Mesías prometido, ¿qué significa? ¿Qué simbolismo tenía ahora ese templo? Absolutamente ningún significado. Sí, ya el pueblo de Israel estaba lejos de Dios, habían rechazado a su Mesías, entonces el templo ¿para qué servía? Para absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron o no se cumplieron. En el año 70 de nuestra era, entró Tito y destruyó este templo, segundo templo, durante la gran revuelta, ¿sí? Ahora, fíjense, Jesús describe cómo quería bendecir a Israel, pero ellos no lo dejaron. Observa que el templo está abandonado y desolado. El Mesías que rechazaron lo verían cuando ya venga con juicio, y Jesús anuncia la destrucción de este templo. Lamentablemente, así como en el caso de Salomón y muchas personas, siempre la gente dice, es que yo quiero hacer esto para Dios, es que yo quiero hacer aquello, ya quiero hacer aquello para Dios, pero antes de hacer las cosas para Dios, ¿qué es lo que tienen que ver? Ver su vida como es. Tienen que ver su vida como es, ¿sí? Por ahí muchos dirían, no digas, yo hago esto o aquello para el servicio de Dios cuando sabes bien que no estás bien delante de Dios. No te presumas de evangelista o que quieres ganar al mundo para Cristo cuando ni a tu esposa ni a tus hijos les compartes de Dios. Dios no es tema de conversación en tu familia, sino solo discusiones y pleitos familiares. Tristemente hay mucha gente que se la da de espiritualoide y que llegan y dicen, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro, y es que ¿por qué no vamos afuera? Hacemos obra social o hacemos lo aquello y todo, y ok, ¿y cómo está tu testimonio? Problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos alejados de Dios, problemas en el trabajo, una persona conflictiva con medio mundo, y aún así sí quiere ir y predicar el evangelio. Es incongruente, es muy incongruente. Que se las den de muy espirituales, que se las den de muy espiritualoides, cuando realmente en su vida personal, en su relación con Dios, no sirven, no sirve. ¿Sí? ¿Tiene algún significado el hecho de que Salomón le haya dicho, Señor, es que mira esto del templo y esto? Pues Salomón no va a significar nada si tú y Israel no me siguen. El mismo Señor Jesucristo, y lo repito, en el tiempo de Jesús, no significó nada el templo, estaba abandonado,
eran unos viles rateros ahí en el templo. Jesús lo vio desolado. Me rechazaron, diría el Señor Jesús. ¿Qué propósito tiene? No me interesa. Como decía, yo mismo lo rechazaré. Entonces, ¿qué pasará ahora en nuestro tiempo? Ahora en las cosas que nosotros podríamos estar haciendo para Dios. Cuidemos, antes de decir, sugerir o decir, es que hay que hacer esto, es que primero tenemos que ver lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestra vida. Si no, a Dios le va a interesar lo que nosotros estemos haciendo. Por muy digamos, es que quiero salvar al mundo para Cristo, es que quiero salvar, ir allá a Timbuktu y hablarle a los negritos, o quiero ir a no sé dónde y a ver, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? No me presumas de espiritualoide así, no, ¿cómo está tu vida? Es lo más importante, es lo más importante. Debemos de tomar el ejemplo de Salomón y de Israel para no caer en estos errores y poder tener vidas gratas y bendecidas por Dios. Porque cuando hay familias que realmente están consagradas con Dios, que cuando hay familias que realmente papá y mamá buscan a Dios, los hijos por consecuencia buscan a Dios. Cuando papá, mamá e hijos buscan a Dios, son familias fuertes. ¿Darán buen testimonio a los demás? Sí, ¿sí? Y a veces sin necesidad de andar y no, y que acepta y esto y te vas a ir al infierno. No, con el mismo testimonio, con el mismo testimonio. Que tristemente mucha gente, si este está, discute y discute con su esposo, pero ellos vienen aquí a aposento alto, ojalá nunca digan eso, ¿verdad? Pero ellos vienen aquí a la iglesia, pero ellos vienen acá, pero si acá están peleando y la otra vez el Señor estaba peleando con el carnicero allá, o cosas así, ¿me explico? Nuestro testimonio tiene que hablar antes que las palabras, porque si la gente tiene que ver ese cambio de vida, si no hay un cambio de vida en nosotros, no. Sí, por ejemplo, si yo, y ahí está establecido nuevamente ahí en Timoteo, si los hijos de un pastor no son salvos, ¿cómo puede decir que va a evangelizar? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cómo, si no cuida a su familia primeramente, cómo cuidará de la congregación? Entonces, todo tiene que tener una congruencia. Si no es así, ¿sí? Y se los digo, porque lamentablemente viene mucha gente a nuestras iglesias, viene mucha gente queriendo hacer esto, trabajar, esto y aquello, pero lamentablemente primero hay cosas que tienen que corregir antes de irse. O hay en otros lados donde dicen, no, es que el fundamento de toda iglesia es que misiones, ¿no? Y si una iglesia no es misionera, no es iglesia. Bueno, pero es que muchas veces Dios nos dijo que hagamos ¿qué? Discípulos, no oidores olvidadizos. ¿Para qué queremos llenar un montón de gente que inclusive ni está bien con Dios, se están peleando entre ellos? No, queremos gente que realmente sea obediente, pero también nosotros como maestros y predicadores tenemos que enseñarles eso, ¿sí? Que realmente los misioneros que vayan sean gente que esté realmente bien en su testimonio, ¿sí? Que tengan realmente bien sus principios, bien en su familia y pueden salir. No nada más es de, ay, yo quiero ir y ya, porque a veces se cometen muchos errores, se gasta mucho dinero, muchos recursos para que a final de cuentas mucha gente se regrese sin ningún tipo de fruto. Y lamentablemente muchos, por un tiempo, se la pasaron bomba, ¿no? En otro país o en todo, pero no hicieron la función que debería de ser por su propio o mal testimonio. Entonces, cuando realmente hay familias fuertes, hay una iglesia fuerte. Y cuando hay una iglesia fuerte, puede ver la necesidad de mandar a alguien y enviarla. Pero primero es que la gente esté bien consagrada primeramente a Dios antes de enviar
a alguien. ¿Me explico? ¿Sí? Desde casa hasta, ¿Perdón? desde casa. Sí, desde lo personal, casa para afuera, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.